Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar un poquito de uno de los eventos más importantes que marcó un hito en la historia de la ciencia y los avances en medicina. Y bueno, lo que pasa es que las enfermedades infecciosas por mucho tiempo fueron las primeras causas de muerte a nivel mundial. Esto cambió a raíz del descubrimiento de los antibióticos y específicamente el evento del descubrimiento de la penicilina, por cómo se da y el contexto histórico en el que sucede, pues fue un evento muy importante. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Y bueno, este evento se le atribuye a Alexander Fleming por ahí de 1928, pero pasaron cositas interesantes unos cuantos años antes con un tal John Tyndall. John Tyndall se dedicaba a estudiar bacterias y realmente lo que él buscaba era resolver la pregunta de si las bacterias se encontraban flotando en el aire o si se encontraban conglomeradas o algo así. Entonces él ponía diferentes tubos con un caldo de cultivo para que crecieran en diferentes zonas y él esperaba que pues crecieran bacterias en sus cultivos. En caso de que fuese positivo su experimento, pues habría bacterias en todos los cultivos. Sus resultados no fueron así. Lo que él encontró es que no en todos sus tubos crecieron bacterias, en algunos no creció nada y en otros creció un hongo que ya más adelante se descubrió que era del género Penicillium, ya le suena, y curiosamente en estos tubos, en la parte de abajo se formaba una capita que pues en ese momento se determinó que eran bacterias muertas. Este evento, a pesar de ser tan interesante para John Tyndall, no significó más allá que un bonito evento por parte del hongo Penicillium. Y pues bueno, John Tyndall se perdió de un gran avance. Así que bueno, muchos años después, Alexander Fleming pues ya es que hace este descubrimiento. Pero ¿quién es Alexander Fleming? Alexander Fleming era un médico escocés que, según los artículos y los libros de historia, era bueno para todo, era buen deportista, buen científico, buen médico, etcétera, etcétera. Pero como buen científico era muy desordenado. Entonces, Alexander Fleming se encargaba de estudiar a una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Aquí les dejo el nombre. Esa bacteria, lo que hacía básicamente Alexander Fleming era poner unas plaquitas de Petri donde se cultivan células y pues ahí permitía que creciera su bacteria. Pues como buen científico desordenado, un día deja su cajita con bacterias en la ventana y esta se contamina con un hongo que pues unos años después dijeron o determinaron que ese hongo se llamaba Penicillium notatum, hongo que produce precisamente la penicilina. Lo que él vio en ese momento fue esta placa que, como pueden ver, tiene una mancha blanca en una de sus zonas que precisamente es el hongo. Toda la zona de alrededor no tiene ningún crecimiento bacteriano y ya hacia más afuera pues se notan cómo crecen las bacterias. A diferencia de John Tyndall, esto sí le llama la atención a Alexander Fleming y decide probar esto mismo con otro tipo de bacterias como neumococo, gonococo y meningococo, me parece. Y bueno, lo que observa es algo similar. No así con los bacilos, que bueno, estas bacterias no se mueren porque son resistentes a la penicilina. Un dato curioso y que es también muy interesante es que esto no hubiese pasado si en el laboratorio de abajo la persona que estaba estudiando o que estaba trabajando se dedicaba a estudiar al hongo Penicillium. Entonces él no tenía la manera de contener las esporas del hongo y pues así fue como llegaron al cultivo de Alexander Fleming. Pero bueno, Alexander Fleming deja sus investigaciones por un rato porque pues guerra mundial, entonces es enviado al frente para tratar de tratar a las personas con heridas de guerra y este tipo de cosas. Sin embargo, otro investigador que se llamaba Howard Florey, pues empieza a revisar los artículos y las publicaciones de Alexander Fleming y le llaman mucho la atención, entonces pues decide investigar un poco. Curiosamente, en ese momento conoce a una persona que viene huyendo de Alemania y que pues es muy buen científico. Este sujeto se llamaba Ernst Boris Chain. Así que el doctor Chain y el doctor Florey se juntaron y pues empezaron a investigar un poquito más sobre la penicilina
y este hongo Penicillium notatum. Justamente estos dos investigadores logran producirla a partir del hongo, entonces empiezan a experimentar un poquito con la penicilina y pues se encuentran con el grandísimo problema de que no había fondos para continuar las investigaciones, porque acuérdense que estaba la guerra y pues no había dinero. Entonces con la finalidad de tratar de resolver esta problemática, viajan a Estados Unidos para recibir apoyo de una de las fundaciones más importantes en su momento, que era la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller les aporta un poco de capital y ellos empiezan a hacer sus investigaciones. Sin embargo, bueno, el dinero que se les aportó no fue mucho. Por tal motivo, lo único que consiguen hacer con esas investigaciones era determinar las características de la penicilina, ya que en ese momento pensaban que era una proteína que producía el hongo y que mataba bacterias. La sorpresa fue que no, era una molécula mucho más sencilla que pues producía el hongo y que pues podría producirse. Después de conocer las características químicas de la penicilina, pues el Dr. Chang se dedicó a tratar de obtenerla de una manera óptima, ya que encontraba que este compuesto, o bueno, este compuesto químico era muy inestable. Entonces desarrolló una técnica para poder aislarla y obtener así un polvito blanco. El polvito blanco que pues es una presentación mucho más estable y que es lo que conocemos como la penicilina. Y justamente sus estudios fueron avanzando y llegó un punto en el que determinaron que este compuesto químico, la penicilina, no era tóxico, ya que lo habían administrado a diferentes animales y habían observado que no tenía mucha toxicidad, incluso a grandes cantidades para el peso del animal. Así que bueno, ya podían producirla, ya sabían del efecto de la penicilina, entonces ahora seguía pues saber realmente qué era lo que pasaba. Entonces el Dr. Florey toma un grupo de 8 ratones y los inyecta con bacterias, con una cantidad de bacterias que puede ser mortal para ellas. La bacteria que se les aplica es una bacteria del género Streptococcus y bueno, a 4 de estas ratitas se les inyecta la penicilina y a 4 de estas ratitas no se les inyecta absolutamente nada, y pues los resultados fueron lo que esperaban. Las 4 ratitas tratadas con penicilina sobrevivieron y las otras 4 pues murieron. Este experimento fue bien importante e incluso se publicó en el año de 1940 en la revista The Lancet, que es una de las revistas más mamalonas de ciencia. Pero tenían un gran problema. A pesar de que ya sabían cómo producirla y a pesar de que tenían muy buenos resultados en animales, el gran problema era que no tenían la manera de generar las cantidades suficientes pues para atender aunque sea a una sola persona. Y es que hubo un evento que, bueno, se puede decir que fue la primera persona o una de las primeras personas tratadas con penicilina, y era el caso de un policía que estaba enfermo de una infección en la boca. La infección que él tenía en la boca se había diseminado por todo su cuerpo, provocándole algo que se llama septicemia. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, básicamente era una infección que se había ido a todo su cuerpo, entonces ya tenía muchas complicaciones. Este caso llega a los oídos de los doctores Florey y Chang y deciden tratarlo con penicilina. Al principio observan muy buenos resultados. El paciente va mejorando poco a poco y aparentemente se va a salvar. El problema es que se empieza a acabar la penicilina, ya no encuentran de dónde obtenerla. Incluso el Dr. Chang se encarga de extraer más penicilina de la propia orina del paciente para volvérsela a administrar. A pesar de esto, la cantidad de penicilina no fue suficiente y el paciente terminó muriendo. Y bueno, este problema de la escasez en Inglaterra trataron de resolverlo un poquito generando una estrategia. Recordemos que en los años siguientes pues se llevó a cabo la guerra mundial y había muchos bombardeos. Una de las maneras en las que protegieron la producción de penicilina en ese momento fue, en lugar de hacer una sola planta que produjera un montón de penicilina, lo que hicieron fue hacer plantas pequeñas distribuidas en diferentes partes de su territorio para que la producción de penicilina no se viera comprometida en caso de que hubiese un bombardeo. De manera que pues al ver que en Inglaterra, a pesar de las estrategias que hacían y a pesar de todos los avances que tenían, pues no encontraban la manera de producir penicilina suficiente. Entonces pues por ahí de 1941, un año después de esta publicación de las ratas,
deciden ir a Estados Unidos pues para buscar algún tipo de ayuda para producir penicilina. Y bueno, ya teniendo 2 años en Estados Unidos, pues empiezan a producir un poquito más de penicilina, todavía no en las cantidades óptimas, pero sí ya se empieza a hacer uso de este compuesto en la guerra con algunos soldados que tenían heridas infectadas. Sin embargo, no salían los números, ya que era muy caro tratar cualquier infección. Por decir algo, para el ejército de Estados Unidos el costo de 100,000 unidades de penicilina equivalía a $20. El problema es que si necesitaban tratar un problema del corazón como una endocarditis, que es una infección, pues necesitaban cerca de $2,000 por persona. Así que de ningún modo era negocio. Pero justamente en ese tiempo la industria farmacéutica de Estados Unidos pues se empieza a interesar en la penicilina. Al mismo tiempo también en Inglaterra una empresa farmacéutica que hoy conocemos como AstraZeneca pues también se interesa en esta nueva molécula. De tal modo que la investigación para producirla empieza a acelerarse y encuentran por parte de los laboratorios estadounidenses el secreto para empezar a producir penicilina en grandes cantidades. De tal modo que al aumentar el rendimiento y mejorar los procesos de producción, de pasar de $20 por 100,000 unidades, pasaron a 95 centavos por 100,000 unidades. Y existe el dato de que ahora solo costaba 57 centavos tratar una gonorrea. ¿Por qué existe este dato? Porque existe la leyenda urbana de que la penicilina durante la guerra sí se usaba para atender heridas de guerra. Sin embargo, hay una fuente que dice que se trataron muchísimas más enfermedades venéreas que infecciones por guerra en ese tiempo. Este evento fue tan importante que se cree, o algunos autores en los artículos mencionan que sin duda fue un evento que trajo una gran ventaja sobre los alemanes. Los alemanes por su lado trataban heridas de guerra con sulfas que no eran tan eficaces como la penicilina y pues estaban un poquito en desventaja. Pero existe la leyenda urbana de que pues esta receta y esta producción, debido a las publicaciones que se hacían, llegó a manos del señor Führer. Y bueno, su médico de cabecera pues en algún momento llegó a tratar heridas de esta persona para pues para atenderlo, de tal manera que ya para finales de la guerra pues este avance ya estaba completamente en los dos bandos. Ya habían logrado producir penicilina, ya estaba todo el avance tecnológico, tenían muy buenos resultados clínicos, etcétera. Y pues fue hasta 1945 cuando Fleming, Chain y Florey compartieron el Premio Nobel de Medicina. Por su parte, las empresas farmacéuticas pues inglesas y americanas no aflojaron, no dieron su parte, entonces decidieron compartir la patente para comerciar la penicilina. Unos de un lado argumentando que ellos habían descubierto y habían encontrado a la penicilina, y el otro lado pues argumentando que la producción la habían optimizado ellos. Si los ingleses querían la patente, tenían que pagar por la producción. Entonces convino más dividir o compartir la patente en ese momento. Así concluye esa historia, muy breve, muy resumida, pero pues bastante interesante. Este video es a modo de introducción para hablar un poquito más adelante sobre un problema que está bien presente, que es la resistencia a los antibióticos. Si bien en su momento fue un gran descubrimiento y un gran avance científico, hoy en día vemos que hay muchas bacterias que son resistentes ya a penicilina y a otro tipo de antibióticos. Entonces voy a ir desglosando poco a poco los tipos de antibióticos, cómo funcionan y por qué se da esta resistencia. Así que bueno, si tú eres un paciente, pues te pediría de la manera más atenta que acudas con tu médico y no te automediques. Y si tú eres un médico que solo está viendo esto para entretenerse, pues nos estamos viendo. Sigan nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y estamos en contacto. Hasta luego. Se acabó.